gracias por esta oportunidad de conversar sobre un tema que es bastante complejo, como es el tema del derecho a la consulta previa. Me preguntan sobre qué cosa es este derecho a la consulta previa, cuál es el contenido de este derecho a la consulta previa. Sobre la primera pregunta, ¿qué es el derecho a la consulta previa? Lo podemos pensar desde distintos puntos de vista, ¿no? Una precisión filosófica podría llevarnos a considerar que la consulta previa es como natural a todo grupo humano, a todo ciudadano, a todo grupo de ciudadanos que tengan tras de sí opiniones, apreciaciones, intereses divergentes o intereses en conflicto. Focalizado para nuestra realidad peruana, la consulta previa ha aparecido vinculado a los pueblos indígenas o pueblos originarios, que es el término que me parece más apropiado utilizar. ¿Quiénes son los pueblos originarios? Son pueblos, comunidades, asentamientos humanos, centros poblados que viven ancestralmente, históricamente en el territorio nuestro, que habitaron este territorio antes de la llegada de los españoles, antes de la llegada de los europeos, y a pesar de los cambios que han ocurrido a través de un periodo de colonia, a través de un periodo de república, estos pueblos persisten. Y estos pueblos siguen teniendo presencia en grandes espacios de nuestro territorio nacional. Pues la consulta previa se ha hecho casi exclusivamente a favor de estos pueblos. ¿Y por qué se ha hecho la consulta previa a favor de ellos? Hay distintas apreciaciones también, pero en principio podríamos decir que son pueblos que manejan otra cultura, que viven con otra cultura, que viven en otra realidad. Históricamente han manejado otras reglas, otras tradiciones, otros sistemas jurídicos, podríamos decir. Y entonces, para nosotros resulta, desde el gobierno de turno o desde el Estado, desde las instituciones del Estado, resulta muy difícil llegar a ellos, comprenderlos. Entonces, la consulta previa ha aparecido como un derecho para comunicarnos con ellos, para dialogar con ellos. Ese es un poco el sentido. Pero podríamos verlo también desde un punto de vista político, un poco más allá de lo filosófico y de lo práctico. Lo político es que detrás de esta necesidad de consultar o de... Bueno, lo político aparece como una necesidad ante todo. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad es de acercarnos a estos pueblos, porque detrás del interés nuestro o de las instituciones del Estado o de terceros hay intereses concretos y sobre todo intereses económicos. Hay proyectos de inversión muy grandes, de millones de dólares, de cientos de miles de millones o de miles de millones de dólares. Entonces se trata de proyectos que buscan explotar los recursos naturales de nuestro territorio y curiosamente los recursos naturales se encuentran en el subsuelo o sobresuelo de los territorios ocupados por estas poblaciones originarias. Entonces políticamente la consulta previa aparece como un derecho propio del Estado de poder acercarse a estos grupos originarios con el fin de acercar el proyecto de inversión y hacerlo viable. Entonces, esa es otra apreciación, pero más allá de ello nos interesa resaltar esta idea de que la consulta previa aparece como un medio de comunicación entre una sociedad con una cultura vinculada al Estado, muy occidental, y en relación con otra cultura, otros grupos humanos que tienen una apreciación de valores y de las cosas de manera diferente. En segundo lugar, para tratar el tema del contenido de la consulta previa, ¿dónde aparece regulado este derecho de consulta previa? Y ahí aparece propiamente el contenido de cómo lo podemos ir definiendo. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que surgió, se constituyó, se consolidó, se celebró el año 1989. El convenio 169, que tuvo participación de países como el Perú, es el que regula este derecho. Lo regula directamente,
lo que no quiere decir que no aparezca en nuestro texto constitucional. El derecho a la consulta previa, en términos más dogmáticos o más exegéticos, podríamos decir que es un derecho constitucional, más allá de un derecho legal. Es un derecho constitucional que aparece en las constituciones nuestras, así no esté expreso, aparece como un derecho de opinión, aparece como un derecho de participación, como un derecho de diálogo que se puede leer tras la Constitución. No quiero referirme a los artículos para no entorpecer la propia referencia del artículo del Convenio 169 de la OIT. Entonces, a partir de esta apreciación, que es constitucional, podríamos decir que el Convenio 169, que recoge expresamente el derecho a la consulta previa, regula este derecho propiamente como constitucional. Más allá de una apreciación formal que trata de temas de derechos humanos y por tanto también puede ser incorporado en la Constitución. Más allá de ello podemos decir que es un derecho constitucional. ¿En qué consiste este derecho constitucional regulado en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT? Es un derecho que fuerza al Estado a aplicar la consulta a estos pueblos originarios cuando ocurran ciertas condiciones. Y ahí me permiten revisar el artículo 6 para ir conversando poco a poco sobre el mismo. El artículo 6 establece lo siguiente. Dice, al aplicar las disposiciones del presente convenio, el convenio 169 de la OIT, los gobiernos, léase los estados o los gobiernos de los estados, deberán, inciso A, consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Este inciso es, creo, clave para comprender la naturaleza y el contenido inicial de la consulta previa. Está poniendo énfasis a la obligación del Estado, en primer lugar. Ese es el sentido de la consulta previa como está regulado en el Convenio 169 y como se ha entendido además por la ley que ha regulado este artículo 6 del Convenio 169. La ley, la menciono a su vez, es la ley 29785 de septiembre del año 2007, de septiembre del año 2011. Bien, volviendo al artículo 6 y al inciso A, en ese inciso se establece la obligación del Estado a consultar a estos pueblos interesados, ¿no? Y dice, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas. ¿Qué significa procedimientos apropiados? ¿Qué significa instituciones representativas? Esto da para conversar bastante, pero un poco en síntesis. Podríamos decir, cuando se refiere a procedimientos apropiados, no se refiere a los procedimientos apropiados que nosotros tenemos, que nosotros utilizamos, sino sobre todo a procedimientos apropiados en relación a este grupo con el que queremos dialogar, del que queremos recibir su opinión. Cuando se refiere a través de sus instituciones representativas, podemos hablar no solamente, ¿qué entendemos por instituciones representativas? De un lado podríamos entender que se trata de los gremios de estos pueblos originarios, comunidades, asentamientos humanos, centros poblados, caseríos, anexos, etc. Pero por otro lado, no solo se trata de los gremios, que es un poco la referencia de la organización que guía a estos grupos humanos, sino también de los conceptos que identifican su actuar diario. Ejemplo, ¿cuál es su concepto de propiedad que tienen estas comunidades, estos pueblos originarios? ¿Cuál es su concepto de participación? ¿Cuál es su concepto de organización política? Todas estas son instituciones representativas que envuelven a estos grupos y es importante tener en cuenta en la consulta.